la República Argentina que en otras épocas accedían al crédito solo a través de lo que elegantemente se denomina shadow banking o sistema financiero informal, pagaban tasas de interés monstruosas y hoy pagan las tasas de interés más bajas porque hay una tarjeta de crédito que la administra el sistema de seguridad social y entonces puede llevar las tasas al mínimo. A través de este sistema de seguridad social hemos logrado poner en marcha una asignación universal para todos los niños y niñas que sus papás no tienen trabajo y entonces tienen un ingreso a través de una asignación universal, pero un ingreso que no se da simplemente por la condición de no tener sus padres trabajo, sino que se da también vinculado a la obligatoriedad de cada año validar el nivel de educación, es decir, haber cumplido el ciclo lectivo y haber cumplido el ciclo de vacunación en el país. Con este sistema de seguridad social hemos logrado que cada uno de los niños que va a una escuela pública secundaria tenga una netbook personal para su uso, lo cual sin duda es indispensable para enfrentar el nuevo reto de que no haya analfabetismo informático, porque esos niños también se van a tener que incorporar a un mercado laboral muy exigente, cada vez más exigente en términos tecnológicos. Y me parece que para terminar esta experiencia compartida, me parece que vale la pena una parábola, una metáfora. Yo les decía que en la Argentina, en el año 2003, el presupuesto público se usaba el 5% del PBI para erogaciones en pago de deuda externa y solo el 2 o el 2,5% para el sistema público educativo. En el último año, nosotros hemos logrado revertir esa ecuación y en la República Argentina se usa menos del 2% para pagar deuda externa y el 6,5% para financiar el sistema educativo. Por eso estamos muy orgullosos, sabiendo todo lo que nos falta, y estamos muy orgullosos de poder compartir, querido Mayans, aquí con ustedes, en nuestra querida y hospitalaria República Mexicana, Estados Unidos de México, todas nuestras experiencias, las malas y las buenas. Muchas gracias por recibirnos y que puedan sacar muchas conclusiones positivas de todas estas actividades de la seguridad social que están llevando adelante. Damas y caballeros, agradecemos las palabras del doctor Amado Boudou, vicepresidente de la Nación de Argentina, así como agradecemos la presencia de la comitiva de la Nación Argentina que esta mañana nos acompaña. La embajadora Patricia Vaca Narvaja. El director general de Relaciones Internacionales del Honorable Senado de la Nación de Argentina, el señor Sabino Vaca Narvaja. El secretario privado, el señor Eduardo Romano. El director general de Imagen Institucional y Tecnologías de la Comunicación del Honorable Senado de la Nación Argentina, el señor Sergio Poggi. También nos acompaña el diputado Miguel Alonso Raya, coordinador del grupo parlamentario del PRD. A continuación, se entregará un reconocimiento a nuestro conferencista, el licenciado Amado Boudou, vicepresidente de la Nación de Argentina, por parte del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social. Me dice, a ver, si me permites un segundo, me dice el doctor Amado que si gustan podemos manejar algunas preguntas. Digo, no siempre se tiene al vicepresidente aquí con nosotros y con esta experiencia tan importante en América Latina, ven que todos los caminos que estamos emprendiendo a nivel de la seguridad social nos está llevando con este neoliberalismo a las cuentas individuales. Aquí ya vivimos la experiencia de la Argentina, pasaron por ahí y ahora ya retrocedieron con los resultados, avanzaron, dieron un paso atrás en el sentido de las cuentas individuales, estatizaron la seguridad social y ya escucharon de viva voz
todos los beneficios y los logros económicos, financieros y sociales que se están llevando a cabo en nuestra hermana República de Argentina. Entonces, a ver, algunas preguntas ahí. Si nos sentamos tantito, sí, claro. Entonces, bueno. Y te agradezco este espacio, ¿no? No estaba contemplado. Es una muestra absolutamente fehaciente de que con la voluntad política y el amor al pueblo sí se puede sacar adelante este sistema de pensiones y muchas otras cosas más. Porque como bien dijo el vicepresidente, esto solamente queda inserto dentro de lo que tiene que ser la distribución justa y equitativa de la riqueza de una nación hacia su pueblo. No es un hecho aislado el tema de las pensiones, es parte de la distribución justa que tiene que existir y es solamente un factor dentro del modelo de producción, dentro del modelo de desarrollo económico que un gobernante responsable elige para beneficio de toda una población y no de solo unos cuantos personajes que inventan sus leyes y sus estrategias financieras en aras de generar y acumular más ganancias. De veras, compañero, de veras, señora embajadora de Argentina, Patricia Vaca, distinguidísimos huéspedes que hoy nos acompañan, personas conscientes de la importancia que tiene que en este país cambie la forma como se ha llevado a cabo este sistema de pensiones tan injusto para todo el pueblo de México. Hoy el Senado de la República está de manteles largos, porque como dijo Néstor Kirchner, y en México lo decimos parecido, no hay que apretar tanto la liga que nos reviente en la cara, parecido a lo que dijo el presidente Néstor en la ONU en Nueva York. Eso es lo que estamos haciendo en México. ¿Qué quieren? Que el pueblo se ponga violento porque no se le está dando lo justo, porque no es ninguna migaja ni una limosna lo que aquí se está planteando. Es una forma de vida digna para los mexicanos lo que aquí se está planteando. Hoy el Senado de la República está de manteles largos porque tenemos a un gran latinoamericano. De veras, compañero. Saludos con todo nuestro cariño a todo el pueblo argentino y sobre todo a la presidenta, a la que tanto admiramos y quisiéramos tantas mujeres poder seguir su ejemplo. De veras, muchas gracias. Y bueno, ahora la pregunta, es que estoy muy emocionada. Me gustó mucho todo lo que aquí se dijo. Es que hay una, qué bueno que aquí vamos a contrarrestar hoy una ola de difamaciones que medios de comunicación irresponsables han dado, porque esta es una forma de contarles la verdad. Aquí pregunta Gonzalo Romo, ¿piensa que México podría estatalizar el sistema de pensiones? Dice estatalizar, pero sería estatizar, claro. El sistema de pensiones o bien con una sola AFP nacional. Bueno, esta pregunta me lleva a una reflexión que es que no hay un solo modelo que sirva para todos los países. Nosotros podemos exponer nuestra experiencia, compartirla, pero si justamente nosotros nos plantamos frente al Fondo Monetario para decirle no vamos a aceptar un modelo, tampoco podemos pretender que nuestro modelo sea el que le sirve a distintas sociedades. Cada sociedad, con su bagaje cultural, con sus instituciones económicas, con su dotación de recursos naturales, con sus capacidades humanas, es la que debe, a través del debate político, lograr las transformaciones que mejoren sus capacidades, sus prestaciones. Pero bueno, hay varios modelos en pugna. El modelo de una administración de una sola AFJP, como se llama en Argentina, estatal, es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad superadora. El modelo de, bueno, como tenemos la administración del Estado, también es una posibilidad. Existen países que tienen un modelo de cuentas nacionales, que son cuentas que se llevan en términos individuales dentro del Estado, pero hay una unidad de cuenta que se va calculando cada año para calcular la prestación. En todo caso, me parece a mí que lo importante es poder analizar en cada sociedad cuál es el modelo que te va a dar una mejor respuesta en términos de cobertura en el futuro, dada la posibilidad o no de tener un trabajo formal de la sociedad en la etapa de vida activa, y cuál es el mejor modelo que te va a poder dar una creciente tasa de sustitución del salario a través de algún mecanismo de actualización del fondo o de la dinámica de los ingresos
del sistema que se adquiera. Pero me parece que lo importante es el debate, es poder discutir sin miedo, sin tapujos. A veces a nuestras sociedades le hacen creer que tomar una medida de este tipo es terminar con un arreglo social, o que muchas veces se dice, si no conseguís deuda se acaba tu país. Y bueno, Argentina todos estos años ha vivido sin tomar deuda y ha podido avanzar, o lo ha hecho en términos cuando ha decidido y ha necesitado hacerlo. Es muy distinto a cuando uno vive con la espada de Damocles del consejo de los grandes centros de poder permanentemente en la cabeza, porque ellos toman decisiones no pensando en el país. Entonces, es interesante la pregunta desde este punto de vista. Cada sociedad seguramente puede encontrar un arreglo superador. Yo lo que creo que una de las claves es que el Estado tiene que tener un rol directriz en el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social no puede ser dominado o manejado por las reglas del mercado, porque pierde la esencia misma del sentido de seguro social. A partir de esta definición, bueno, hay distintos modelos, el de la FP única, el de la administración pública de los fondos a través de una agencia, o inclusive la posibilidad, hay países como en Estados Unidos que los fondos son girados mensualmente al Tesoro de la Nación a cambio de un pagaré, y los administra directamente el Tesoro, y ahí nadie se asusta ni nadie se rasga las vestiduras de lo que se hace con esos fondos que van a pasar directamente al presupuesto público cada mes. Entonces, cada sociedad seguramente debe darse este debate y buscar una solución. Lo que sí, tenemos a la luz distintas experiencias que marcan distintas performances en el tiempo. Pues, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que dejarlo hasta aquí, agradeciéndole profundamente al vicepresidente que haya tenido el detalle de estar aquí con todos ustedes, con nosotros en el Senado de la República, aquí en nuestro país. Vamos a pasar a una pequeña reunión con el presidente del Senado mexicano, el senador Miguel Barbosa, y luego pues el vicepresidente tiene su agenda y yo les agradezco mucho su atención. Vamos a continuar a la brevedad con el primer panel el día de hoy, con nuestros expertos, que ya los veo por aquí, muchas gracias Ariel, y con las experiencias de Uruguay, muy importantes, la experiencia de Colombia, y en fin. Entonces, en breve vamos a continuar y agradeciéndole al vicepresidente, le entregamos aquí un pequeño obsequio y un reconocimiento, con mucho cariño y afecto, y estamos muy honrados con la presencia. Damas y caballeros, a continuación los invitamos a tomar un breve receso de 5 minutos para comenzar nuestro cuarto y último panel de la Semana de Seguridad Social titulado Experiencias de Evaluación de las Reformas de Pensiones. Una adición a lo que ya hemos escuchado en la mañana acerca de la experiencia, en este caso la experiencia argentina. Para ello vamos a iniciar con el maestro Ignacio Raúl Lapela. Él es economista para la protección social del Banco Mundial, es magíster en economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en economía de la misma casa de estudios. Profesor de la Universidad de Buenos Aires, ha sido investigador del Centro de Estudios Es consultor para diferentes organismos nacionales. Es ex superintendencia de la AFJP, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, e internacionales, BID, Banco Mundial, CEPAL y OIT. Su campo de investigación se encuentra asociado con la economía de la seguridad social, economía laboral, economía de la salud, organización industrial y microeconometría. Adelante, por favor. Vaya. Hola, ¿sí me escuchan? Ok, buen día. Primero, antes que nada, quería agradecer al Senado de la República y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por la invitación. Celebro siempre que hay este tipo de eventos
particularmente porque me gusta que nos juntemos cada tanto a discutir estas cuestiones que me parecen son súper importantes y de aquí a, quizás no nos llevamos tantos aprendizajes, pero sí nos llevamos más inquietudes y ese es el camino para el aprendizaje, ¿no? Bueno, a ver, en mi caso voy a presentar la experiencia argentina y voy a tratar de ser un complemento de lo que dijo el señor vicepresidente de la Nación, aunque él creo que ya mencionó todas las políticas que se hizo, así que bueno, veremos. Sí. La agenda de la presentación va a ser primero una pequeña descripción de los antecedentes del sistema, para pasar con los alcances del sistema, el programa de inclusión previsional que el vicepresidente mencionó como moratoria, el impacto del programa, la existencia o no, la discusión de si hay algo o hubo alguna especie de economía política en las reformas y los desafíos de mediano y largo plazo. Entonces, comenzamos con los antecedentes. Next. Mesa Lago siempre decía que Argentina es un país pionero en el desarrollo de su sistema de seguridad social, particularmente junto con Chile, Uruguay, México, incluido Brasil, han iniciado sus sistemas a finales del siglo XIX, ¿verdad? Pero en el año 44 es cuando el Estado Nacional toma la participación del sistema a partir de la creación del Instituto Nacional de Previsión Social. Pasan los años, no había ningún tipo de problema porque el sistema venía madurando pero tranquilamente, es decir, la tasa de reemplazo entre cotizantes y beneficiarios era baja. Y en el 94, a partir de 10 años, crisis de la deuda en la década del 80 de por medio, ¿no? En Argentina y en Gran América Latina, se genera una reforma estructural que es la instauración de un pilar de capitalización. Entre varios objetivos, esa reforma en el 94 tuvo como principal objetivo básicamente sanear un poco una cuestión más fiscal, ¿no? La deuda implícita del sistema de reparto anteriormente era súper alta y la sustitución de un régimen de reparto por uno de capitalización lo que hacía era disminuir esa deuda implícita, pero al mismo tiempo lo que hacía era explicitar la deuda, porque los costos de transición del sistema estaban y había que afrontarlos. Luego, al mismo tiempo, hubo algunos cambios paramétricos que fueron súper importantes. Primero, el incremento en la edad de retiro de 5 años y también la cantidad de años de aporte, de cotización, que pasaron de 25 años a 30 años de cotización. Es decir, que la permanencia en el mercado de trabajo formal para poder acceder al beneficio se incrementaba de manera significativa. En el 2007 hubo algunos ajustes al modelo. Básicamente lo que se intentó hacer en ese momento era que el sistema sea más mixto, es decir, paralelo, que compitiera el régimen de reparto con el de capitalización. Finalmente en el 2008 hubo una contrarreforma del régimen previsional en su conjunto, eliminando el sistema de capitalización y volviendo al antiguo régimen de reparto administrado por la ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social. Esto es lo que provoca la contrarreforma. Desde que inicia el sistema de capitalización hasta el 2007, la relación entre cotizantes y beneficiarios del régimen de reparto va en caída constante. Lo que implica eso es una menor recaudación en términos de cotizaciones para el mismo nivel de beneficios de compromisos asumidos. Por lo tanto, el déficit o el resultado financiero del régimen de reparto era cada vez más deficitario. ¿Se entiende? En el 2008 esta relación cambia. ¿Por qué? Porque todos los cotizantes ahora vuelven al régimen de reparto. Si bien esta relación no permite un resultado equilibrado, aún sigue siendo deficitario, pero claramente menor que en los periodos anteriores. Lo que observamos aquí es la composición de los ingresos del ANSES, del sistema de reparto. Básicamente, estas son las contribuciones que representan están en términos del PIB, pero en términos porcentuales verticales era un 40-50% de los recursos del ANSES. Y estos son los tributarios.
otros recursos tributarios. Y las contribuciones figurativas también son recursos tributarios. Entonces, el celeste y el naranja sumémoslo, son recursos tributarios en general, lo cual representaban una gran cantidad de recursos. Se necesitaba un gran esfuerzo por parte de la sociedad en su conjunto para poder financiar el régimen de reparto, precisamente por los costos de transición del sistema, ¿vale? En el 2008, lo que se observa, o a partir de los 2000, mejor dicho, se observan dos fenómenos. Se observa un fenómeno explicado por dos factores, mejor dicho. Primero, un incremento constante de los recursos propios, los contributivos. Y esto es producto de dos cosas. Primero, de una mejora fenomenal en las condiciones del mercado de trabajo. Luego de la crisis, una estabilidad macroeconómica y de tipo de cambio, mejora de los precios de los commodities que Argentina exporta, generó un crecimiento económico de 8 puntos promedio. No es poco. Y eso, a su vez, un incremento en el mercado laboral, de la tasa de empleo y del empleo formal. Por tanto, acá hay más personas que están cotizando. Y al mismo tiempo están las contribuciones de los trabajadores que antes cotizaban al sistema de capitalización y ahora vienen aquí. Estos recursos, este rojito, son recursos que a mí parecen pequeños, pero son recursos súper importantes y son producto de la reforma que el vicepresidente mencionaba, la contrarreforma. Son renta de propiedad, básicamente es la rentabilidad líquida que genera el fondo de capitalización, el ex fondo de capitalización que ahora administra la ANSES. Con estos fondos se financia la asignación universal por hijo, una asignación familiar para los hijos de los trabajadores en condición de informalidad o desocupados. Bueno, ¿cuáles fueron los alcances del sistema? Lo que vemos aquí es una clara relación entre las condiciones del mercado de trabajo y la cobertura activa. Si vemos aquí, esta es la cobertura, el porcentaje de trabajadores asalariados que cotizan, y se observa una caída constante, y a partir del 2002-2003 una recuperación constante después de la crisis. Lo mismo ocurre con los ocupados o la PEA, son tres indicadores de cobertura que se suelen utilizar. Y este es un indicador del mercado de trabajo, cualquiera, puede ser, pero sigue más o menos la misma tendencia, que es la tasa de desocupación. Como les decía, la reforma del 94, además de la reforma estructural, tuvo cambios paramétricos. Y esos cambios paramétricos generaron la necesidad de un mayor esfuerzo por parte del trabajador para acceder al beneficio contributivo. ¿Por qué? Porque necesitaban contribuir una mayor cantidad de años de aporte. Ahora, si uno mira cuál es la densidad de cotizaciones, es decir, a lo largo del ciclo de vida laboral del trabajador, cuántos periodos sobre el total cotizan, lo que observamos es una distribución binomial, donde hay un 20% de los trabajadores que cotizan todo el tiempo y que logran claramente los 30 años de aporte. Ahora, hay un montón de trabajadores aquí que no cotizan ni el 20% del periodo. El problema, además, son estos que están acá, que cotizan, pero no llegan a los 30 años de aporte. Ese es el problema. En términos de cobertura pasiva, claramente, la cobertura fue descendiente todo el tiempo, pero particularmente con un mayor sesgo sobre las mujeres. Acá está la diferencia entre uno y otro. No solamente es una cuestión de género, sino también entre el quintil de ingresos. La cobertura pasiva, es decir, el porcentaje de adultos mayores que recibían un beneficio entre el quintil más rico es constante, alrededor del 80-85%, sin embargo para el quintil más pobre no solamente no es constante, sino que no solamente que es mucho más baja, sino que además es descendiente. Hay un sesgo por género y por quintil de ingresos. Entonces, al final de la película, lo que termina pasando es que teníamos un sistema que otorgaba protección a quienes no la necesitaban. ¿Se entiende? Digo, a los más pobres no estás protegiendo a los más pobres. Entonces, a partir de este contexto, y como decía anteriormente, ¿no? La cobertura finalmente en un sistema que es puramente contributivo se define por el desempeño en el mercado de trabajo. No hay otra. En el 2004 se establece una ley que lo que establece es un
un esquema de moratoria. Es decir, todos aquellos trabajadores que no hayan podido contribuir o cumplir el total de cotizaciones hasta el año 94, tenían el derecho a presentarse al ANSES, a la Administración Nacional de Seguridad Social, decir que fueron trabajadores informales y de ese modo entrar a un beneficio que desde ese beneficio la ANSES además le sacaba un porcentaje determinado para cobrar las cotizaciones adeudadas. ¿Sí? Ahora, esta norma posee carácter permanente, aunque solo permite el reconocimiento de aportes para los trabajadores antes del año 94. ¿Qué pasa con los trabajadores que después del 94 estaban en la misma condición? Ok, en el 2014, el año pasado, se sanciona una segunda ley con el mismo esquema, el mismo diseño, incluyendo a los trabajadores que no pudieron lograr la totalidad de cotizaciones hasta el año 2003. Hay 3 millones y algo de beneficiarios contributivos del régimen contributivo, como todos los conocemos. Ahora, esto es moratoria. 2,5 millones adicionales de adultos mayores comenzaron a recibir un beneficio, lo cual es importante. Y se asume que 500.000 adultos mayores más van a recibir un beneficio a partir de esta nueva norma que surgió el año pasado. Claro, es un programa inmenso, gigante, porque logra una cobertura casi del 100%. Y eso cuesta. ¿Cuánto cuesta? 3 puntos del PIB. Importante. Por eso todo está sujeto a, también, y hay que ser realista, a cuál es la restricción presupuestaria con la que uno opera. En este caso, Argentina puede y lo logra. Next. ¿Cuáles son los impactos del programa? Claramente, mejora cualquier índice de cobertura llegando a casi el 100% y sobre todo la diferencia que había por género. En este programa ingresan en su mayoría mujeres. ¿Por qué? Ya lo han dicho el martes, por lo que he escuchado en YouTube, ¿no? Pero estuve poniéndome al tanto de qué estuvo pasando acá. Ya lo han dicho el martes y es real. En general, las mujeres son las que mayor dificultad tienen para lograr el 100% de las cotizaciones porque hay un periodo prolongado de inactividad por diferentes motivos. Al mismo tiempo, logra equiparar la desigualdad que existía entre quintiles de ingresos. Este programa lo que logra es incorporar a los desprotegidos que veíamos en la filmina anterior. Next. En general, la pobreza promedio es de 18% en Argentina, basado en la línea de pobreza, ¿no? Este es el impacto de la pobreza según edad. Es decir, esto es cantidad de personas por edad que viven en un hogar pobre. El azul, o el violeta, no sé cómo lo ven, ok, el violeta, claramente lo que muestra es que en los adultos mayores la incidencia de la pobreza es muy pequeña. Y eso es producto del programa de pensiones, cualquiera sea. Ahora, ¿cómo sería esa pobreza o esa incidencia de la pobreza sin el programa de moratoria? Ok, es la línea naranja. Subiría en promedio al 24% para el total de la población, pero esto no anda. Bueno, sí. Importante la incidencia sobre los adultos mayores. ¿Y cuál sería la incidencia de la pobreza en caso de que no existiera tampoco el programa contributivo de pensiones? Pasaría a un 26% en promedio, pero la incidencia claramente es muchísimo mayor, llegando por encima del 50% total de todos los adultos mayores. ¿Qué quiero decir con esto? Los programas de pensiones son súper importantes por lo que se mencionaba anteriormente, por varios motivos. Primero, porque sustituyen salario o porque permiten mantener el nivel de consumo, depende cuál sea la perspectiva. Y segundo, porque tienen un fuerte poder sobre, sobre la pobreza. Cada vez que hay una reforma, una pregunta que uno mira, cuando lo mira desde afuera es, ok, ¿cuál es la economía política de esto? ¿O la hay? ¿Por qué quiero decir esto? Porque siempre hay jugadores que participan activamente en el juego y que tienen intereses encontrados. Y claramente, al tener intereses encontrados, ¿qué van a tener? Y van a tener incentivos a tomar acciones a fin de mover la pelota para su lado.
queda claro. En Argentina, generalmente se la caracteriza por la imposibilidad de lograr un acuerdo cooperativo. Siempre hay jugadores con intereses encontrados. Sin embargo, en este tema particular sí se logró un acuerdo cooperativo. No hubo diferencias. Desde el 2002, diferentes actores, incluido el gobierno, alertaron sobre los problemas de cobertura que tenía el sistema. Y surgió de esa manera un libro súper conocido que es el Libro Blanco de la Seguridad Social, que planteaba una serie de reformas. Entonces, digo, a nivel nacional y académico y de fuerzas políticas, no había tanto desconsenso, al contrario, había mucho consenso. Entonces una segunda pregunta es, bueno, ok, como este es un país federal, las provincias juegan un rol súper importante siempre porque te limitan la cancha. Entonces, ok, ¿cuál es o cuál sería la inquietud de las provincias? ¿Podrían causar algún tipo de limitación? No, claramente no. No plantearon ningún tipo de inquietud. ¿Por qué? Porque en realidad el programa de la moratoria previsional lo que logró fue quitarle presión al gasto público provincial. ¿Por qué? Porque el gasto público en salud y en educación en Argentina no lo administra el gobierno nacional, sino que fue descentralizado en los 90 o a principios de los 90 hacia las provincias. Mientras que el gasto en previsión social es administrado por el gobierno nacional. Cualquier beneficiario, ya sea contributivo, claramente, y por la moratoria, que también ya tiene el derecho otorgado, además de recibir la transferencia por la jubilación o pensión, también recibe el seguro de salud. Entonces, al recibir el seguro de salud, lo que reduce es la presión sobre el sistema público de salud, porque el adulto mayor, como todos ya sabemos, además de consumir más servicios de salud, además se enferma de enfermedades más caras. Entonces es un gasto súper importante y que empujan las finanzas públicas. Al tener un seguro de salud, estos beneficiarios ya no tienen más necesidad de recurrir al sistema público administrado por los gobiernos provinciales, sino que pueden ir al sistema privado. Entonces podría haber un posible espacio de desacuerdo, si ustedes quieren, entre las uniones laborales o los sindicatos. ¿Por qué? Porque se genera algún tipo de inequidad entre los trabajadores que trabajan formalmente y los trabajadores que trabajan informalmente. Porque se suele decir, bueno, si uno tiene una pensión no contributiva, genera incentivos a la informalidad laboral. Claro, yo no trabajo, total al final de la película me termino jubilando. El punto es que la moratoria es una ampliación de beneficios. No es que le quita a unos para sacarle a otro. No hay intereses encontrados. En parte porque lo que se intenta, no sé si fue el objetivo, pero lo que se logra es reducir un problema de inequidad horizontal. ¿Por qué? Esta es la recaudación del sistema de pensiones en Argentina por ingresos contributivos, los aportes de los trabajadores y empleadores, y los ingresos tributarios, los que da el Tesoro Nacional. IVA, impuestos a los combustibles, los cigarrillos, al monotributo, etc. Hasta el 2005, 2006, 2007, casi el 50% de los recursos siempre fueron tributarios. El sistema nunca fue autosuficiente, si no entraba en déficit, colapsa. Entonces necesitaba del esfuerzo del conjunto de la sociedad para financiarlo. Después la cosa mejora por lo que mencionamos anteriormente. El punto es que esta masa de recursos no la aportan solamente los trabajadores formales. Esta sí, el azul sí, pero la naranja no, porque son impuestos. ¿Y los impuestos quién los paga? Los pagan todos, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿quién sufre la mayor incidencia del impuesto al consumo? ¿Lo más rico o lo más pobre? Bueno, entonces tenías un problema de inequidad horizontal y además de subsidios cruzados. Los pobres financian a los ricos. ¡Wow! Entonces, claramente, esto no podía ser discutible. El programa necesitaba ampliar, en parte, por esto. Ahora, ojo, porque ¿cuáles son los desafíos de mediano y largo plazo? Y el punto es que cada 10 o 15 años nos planteamos siempre lo mismo. Porque en el 94, cuando se plantea una reforma, o cuando El Salvador en el 98 planteó una reforma estructural, el problema eran las finanzas públicas. Hoy, la sociedad está envejeciendo, la cantidad de adultos mayores sobre el total de la población va a ser mucho mayor, no nos va a dar
la capacidad para financiar tantas pensiones. Entonces, y ya la película que todos conocen. En Argentina, lo que se observa es, esta línea es la tasa de dependencia. Básicamente es el porcentaje de los niños y los adultos mayores sobre el total de la población en edad de trabajar. Básicamente es una tasa de dependencia demográfica que tiene sus cuestionamientos y que puede ser mejorada, y de hecho es mejorada. Yo tomé esta porque es más generalizada. Y lo que se observa es que desde el año 95 en adelante, esta tasa de dependencia cae. Cruza la barrera de los 60 y en el 2040 empieza a subir. ¿Qué significa esto? Que en este periodo, tenemos 30 años, recién lo iniciamos, el porcentaje de la población en edad de trabajar es mayor al porcentaje de la población dependiente de ingresos de tercero. Y eso es una oportunidad. Es una gran oportunidad. Porque después, y es lo que se denomina bono demográfico, porque después del 2040 entramos en la etapa donde el porcentaje de la población dependiente es mayor al porcentaje de la población activa. Sobre todo explicada por los adultos mayores, porque la tasa de fecundidad viene cayendo, así que la cantidad de niños va a reducirse. Y acá vamos a tener un desafío, no solamente un desafío del sistema previsional, un desafío de la economía en su conjunto, porque si la población en edad la población adulta mayor que se retira del mercado de trabajo deja de participar activamente, ¿cómo sostenés el crecimiento del Producto Bruto? Primera pregunta. Entonces, la respuesta general, hay que ir a los detalles, pero lo vamos a hacer, no es el momento, es aprovechar esto que se llama el bono demográfico. Aprovechar todo este periodo para lograr la acumulación de capital, tanto físico como humano, poder incrementar de esa manera la productividad del factor trabajo, de la mano de obra, para poder mantener el crecimiento económico ex post, ¿sí? El punto es que más allá de eso, el envejecimiento es un hecho seguro, es gradual, es lento, pero es seguro, no es una contingencia. Por eso la jubilación no es un seguro. Si llegás, llegás. O sea, si te morís antes, bueno, no hay nada que cubrir. Pero si llegás. Por eso digo, no es una contingencia, salvo la invalidez y demás, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene esto, el envejecimiento poblacional en Argentina, en términos del gasto en pensiones del sistema actual? Simple. Crecimiento, obvio. ¿Qué significan las dos líneas? Las reglas vigentes. Son las reglas vigentes. Este sería el crecimiento del gasto, que llegaría a un 14% en el 2100. Está bien, es muy lejos y por ahí, no sé. No, pero en el 2050 estamos hablando de un 9% en pensiones. Y es mucho. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, como decía recién, la moratoria previsional es un programa que no es continua, sino que se da en etapas. Entonces, en algún momento, cuando los beneficiarios de esta moratoria fallezcan y vengan los nuevos adultos mayores, que no son beneficiarios de la moratoria, la cobertura cae, inevitablemente. Entonces, ¿qué pasaría con el gasto si mantuviéramos un esquema de cobertura vigente? Es decir, la contributiva más un esquema de moratoria constante. Bueno, el gasto se va un poquito más para arriba, 2 o 3 puntos más para arriba. Digo, es un desafío que hay que tener en cuenta y que la Argentina, como creo cualquier otro país que está en América Latina, que está atravesando la transición demográfica, tiene que pensar y reflexionar. ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros es súper importante este tema desde dos perspectivas. Primero, estamos hablando de un fenómeno que va a pasar en largo plazo.